Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Voy a concordar en muchísimas cosas con el coronel Hernández, en otras no. Primero, señor presidente, la misma observación que hicimos en el primer debate. La próxima Asamblea Legislativa debió haberse integrado y constituido de acuerdo al régimen de transición que se expidió en la anterior Constitución. Y la ley que regulaba su funcionamiento debió haber sido expedida por ella misma. Por eso yo creo que es apresurado tratar y aprobar esta ley. Espero, señor presidente, que al menos esta tenga el suficiente debate y nos dé a los asambleístas que estamos exponiendo nuestros puntos de vista la oportunidad no solamente de hacerlo en una sola intervención, sino en dos intervenciones. Y si eso requiere más tiempo, señor presidente, ojalá que el día de hoy no se trate de votar al apuro esta ley, porque hay muchas cosas que aquí todavía deben corregirse. Primero, señor presidente, hay una especie de discriminación para las agrupaciones políticas minoritarias, porque cuando se constituyen bancadas, precepto establecido sí en la Constitución, pero que tiene que ser regulado y viabilizada su aplicación de acuerdo a la ley, esta debe procurar ser lo más justa y equitativa posible. Pero ¿cómo vamos a quedar las agrupaciones políticas minoritarias que no alcanzamos el número de asambleístas suficientes para constituirnos en bancadas? Solamente habrían dos bancadas legislativas entonces en la próxima asamblea, que serían la de País y la de Sociedad Patriótica. Eso es discrimen dentro del tratamiento para los asambleístas y no tendríamos igualdad de oportunidades como debe ser y como establece la Constitución, no solamente para el caso de la legislatura, sino para el caso de todas las actividades en la sociedad ecuatoriana, que haya un discrimen. Entonces, señor presidente, este es un tema que tiene que ser modificado en la redacción de la ley. Por eso mi primera sugerencia, que el proyecto luego de este debate, antes de ser votado, vuelva a la comisión y recoja todo este tipo de sugerencias para que sean incorporadas, modificadas y luego puestas a consideración para la votación. Después, señor presidente, el tema de la fiscalización. Ustedes, y cuando me refiero a ustedes con todo respeto, señor presidente, quienes hacen mayoría, quienes hoy gobiernan el país, quienes dicen que han desterrado las viejas y malas prácticas de la partidocracia, hoy lo que están haciendo es renovando esas viejas malas prácticas. Porque antes, cuando se constituían este tipo de comisiones tan importantes como era la de fiscalización, se las hacía de tal manera que este tipo de comisiones favorecían o desfavorecían de acuerdo cuál fuera la relación entre la mayoría de la asamblea o de la legislatura y el gobierno correspondiente, de acuerdo a las conveniencias. Si queremos ser transparentes, señor presidente y señores asambleístas, de una vez por todas, dejemos una ley que sirva no para este gobierno y para esta asamblea que viene, sino que perdure para los gobiernos y las asambleas que vengan, si es posible, para siempre, señor presidente. Y para que se instituya de una vez en este país la democracia, la libertad, la transparencia y el buen accionar en las actividades políticas. ¿Pero esto qué significa, señor presidente? Que esta comisión de fiscalización debe ser integrada por un miembro de cada una de las agrupaciones políticas que tengan representación en la próxima Asamblea Legislativa y en todas las asambleas legislativas que vengan. Solamente de esa manera habrá una fiscalización transparente y que sea imparcial. Señor presidente y señores asambleístas, una sugerencia que por favor espero se tome en cuenta y que tampoco se nos deje en desventaja a las agrupaciones políticas que hoy somos minoritarias, pero recuerden los que hoy son mayoría, que mañana pueden estar en la otra orilla, en la orilla de la minoría, y entonces les va a pesar, como les ha pesado a muchos y a algunos, el hecho de haber muchas veces legislado para una coyuntura y no para el país y para la sociedad a la que representan, señor presidente. Concretamente a ciertos artículos. En el artículo 34
Las comisiones deben sugerir a quienes van a designar como sus funcionarios y asesores, no como ocurre ahora en el Estatuto 23, que es el presidente de la Asamblea que designa. Debe darse o debe aplicarse esa delicadeza de que sean los comisionados o los miembros de las comisiones los que resuelvan aquello. En el artículo 46 de la ley, señor presidente, o del proyecto de ley, cuando se habla del abandono del cargo del presidente o presidenta de la República y se habla de un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional y declaratoria de abandono, yo pregunto, ¿pronunciamiento sobre qué? El artículo es muy ambiguo, no es claro, no es preciso, no es contundente. No dice si debe haber un informe vinculante, favorable, obligatorio, respecto de la constitucionalidad o no del proceso. Debe mejorarse la redacción de esta disposición. En el artículo 53, respecto de la fiscalización, señor presidente, y de los informes que deben presentar las otras funciones del Estado y los servidores públicos en general, debe referirse esta disposición a lo que dice el artículo 131 de la Constitución Política. ¿Quiénes son los funcionarios de las instituciones que están sometidas a control y fiscalización de parte de la legislatura? En el artículo 82 debe existir algún tipo de acción coercitiva para que la información que se requiera de parte de los asambleístas o legisladores sea debidamente canalizada, procesada y entregada, y aquellos servidores públicos, por muy de inferior rango que sean, tienen que ser sancionados, destituidos, si no proporcionan la información. De otra manera, no podrá llevarse a cabo una fiscalización adecuada. Por último, señor presidente, y con esto termino, si se quiere un manejo transparente de la legislatura en lo administrativo, también en el CAL, en el Consejo Administrativo de la Legislatura, deben estar representadas en lo posible todas las agrupaciones políticas que tienen representación en la Asamblea Nacional. Esta ley es peor que la anterior ley, porque en la anterior ley el presidente era de una bancada, el vicepresidente de otra, el segundo vicepresidente de otra, y se procuraba que los miembros o vocales del Consejo de la Legislatura fueran de otras bancadas diferentes. Aquí debería hacerse lo mismo, si queremos transparencia, señor presidente. Sé que no lo van a hacer porque quieren acaparar con todo, pero tengo que dejarlo expuesto. Y si son transparentes, háganme caso. El presidente debería ser de la bancada mayoritaria, el primer vicepresidente de la bancada que sigue en proporción, y así sucesivamente. Y los 4 vocales del Consejo de la Legislatura de bancadas diferentes a las que pertenecen el presidente y los dos vicepresidentes. Señor presidente, y termino con esta reflexión, ustedes hablan de transparencia, de cambios, de que aquí no va a haber ningún tipo de contubernio o de amarres, etcétera. Hagan las cosas bien, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo. Hagan las cosas con transparencia y demuestren al país que así lo están haciendo, y que todo aquello que se dice hoy en la prensa de tantas cosas que se hacen en este gobierno no sean más que rumores, aunque dudo que sean solo rumores, señor presidente. Gracias.